Saludos hermanos y amigos, este es su hermano, el pastor Juan Córdoba de la iglesia El Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York. Quisiera tomar un tiempo para compartir con ustedes algunas enseñanzas que tienen que ver con la restauración del pueblo de Dios. La restauración del pueblo de Dios. Podemos verlo primeramente desde el punto de vista del Antiguo Testamento, cómo Dios llevó a cabo esa gloriosa restauración. Y me gustaría compartir con ustedes simplemente algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Yo quisiera comenzar con este pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 21. Y en ese pasaje nosotros encontramos que la palabra de Dios habla de que llegarían tiempos cuando Dios había de restaurar, dice, todas las cosas. Todas las cosas han de ser restauradas. Pero la restauración de todas las cosas, tenemos primeramente que ver por qué el pueblo de Dios llegó a esa etapa de cautiverio. Estamos hablando primeramente de un cautiverio físico, como en el caso de Israel, y también estamos hablando de un cautiverio espiritual en lo que tiene que ver con la iglesia en toda la faz de la tierra. Toda persona todo genuino creyente que conoce las Escrituras, tiene que decir, algo anda mal, algo definitivamente anda mal en el pueblo de Dios. Porque es que si ponemos, por ejemplo, nos ponemos a escuchar 10 mensajes, por ejemplo, los domingos, de 10 diferentes pastores, usted va a encontrar que dicen completamente el mensaje no coordina, no hay cohesión en lo que dicen. Uno de esos pastores, por ejemplo, será un gran motivador, motivando al pueblo. Otro predicador estará hablando de la prosperidad económica. Otro pastor posiblemente esté predicando sobre la confesión positiva. Hermanos, y lo que hay en realidad es un desastre espiritual en el panorama del cristianismo en todos los tiempos. El Señor le dijo a su pueblo Israel que si ellos no escuchaban su voz, Dios los había de llevar a un cautiverio. Nosotros encontramos, por ejemplo, para ubicarnos históricamente, nosotros por ejemplo encontramos en el Antiguo Testamento que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 12. Le hizo la promesa redentora. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y esos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu pueblo será cautivo y servirán a otra nación por 400 años. Nosotros encontramos eso en el libro de Génesis, y luego lo encontramos en el libro de Éxodo, cuando en el capítulo 3 Dios llama a Moisés para comisionarlo delante de aquel monarca para que dejase ir a su pueblo. Ahora, a través de toda la historia del pueblo de Israel, nos encontramos un pueblo que en un momento dado se sometía a los mandatos de Dios, luego se rebelaba contra los mandatos de Dios, y vemos ese ciclo vicioso de obediencia, rebelión, cautiverio y arrepentimiento. Y nosotros vemos ese ciclo en muchos de los libros del Antiguo Testamento. Pero Dios aún así había prometido traer liberación a su pueblo. La palabra dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero nosotros nos encontramos, hermanos, hablando ahora del cristianismo, lo que he conocido como el cristianismo. Nosotros nos encontramos, hermanos, en una situación verdaderamente precaria.
Por una parte, nosotros conocemos que Dios tiene su remanente. Como dice el apóstol Pablo, un remanente escogido por gracia, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, refiriéndose al pueblo de Israel. Y a través de todos los siglos, nosotros encontramos cuando, por ejemplo, leemos particularmente los libros que se llaman los libros de restauración, por ejemplo, el libro de Esdras, Nehemías, el libro de Esther, las crónicas, el libro de Zacarías, el libro de Ageo. Todos esos libros nosotros encontramos Dios restaurando lo que podíamos llamar nosotros un pueblo dentro de un pueblo. Es decir, que dentro de esa masa, ese pueblo, Dios había de restaurar a un pueblo. Cuando nosotros hablamos de restauración, ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a restituir, a llevar al pueblo de Dios a esa primera etapa, a esa etapa de comunión con Dios, de gozo, de sujeción, de obediencia. Una manera de poder ilustrarlo sería cuando nosotros vemos en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 16 del libro de Ezequiel, y en el capítulo 16 del libro de Ezequiel nosotros encontramos cuál fue el motivo del cautiverio. En ese capítulo 16 nosotros encontramos cuál fue el motivo por el cual Dios llevó a su pueblo en cautiverio. Primero, nosotros encontramos que Dios le advierte a Israel que si continuaba en rebelión con su corazón obstinado, Dios los había de llevar a un cautiverio de 70 años. Eso fue profetizado por el profeta Jeremías. Y exactamente, continuó en su rebelión y Dios usó a Nabucodonosor y hubo diferentes deportaciones a Babilonia. Y Dios le dijo a ellos que serían 70 años de cautiverio. Amados hermanos, estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando de inconversos. Estamos hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue llevado al cautiverio. Y muchas personas, según lo que yo puedo ver en el panorama del cristianismo, aquí en la ciudad de Nueva York, donde yo resido y tengo mi ministerio por la gracia de Dios, y lo que yo he podido ver, observar en otras partes del mundo, el pueblo de Dios, hermano, en gran parte está en un cautiverio espiritual. Ahora, si usted le pregunta eso a la mayoría de los pastores, dice: hermano Juan, ¿qué es lo que usted está diciendo? Estamos en victoria, estamos en gozo, yo decreto, yo confieso esto, estamos en esto. Pero hermano, la realidad de las cosas es que el pueblo de Dios, gran parte del pueblo de Dios está en un cautiverio espiritual. Y bueno, hermano Juan, no sea tan pesimista, sea un poquito, sea optimista. Bueno, hermanos, simplemente mire, este libro que tengo aquí, esto es la Biblia. ¿La conoce? La Biblia, la palabra de Dios, la que por ella son los ministros llamados a guiar al pueblo, a conducirlo, a alimentarlo, a enseñarle. Es por medio de esa palabra que nosotros, los ministros del Evangelio, somos llamados a conducir, a enseñar al pueblo de Dios. Yo quisiera, en esta primera enseñanza, que será la introducción a la restauración del pueblo de Dios, yo simplemente quisiera compartir con ustedes las Escrituras y que ustedes mismos, amados hermanos, puedan hacer una evaluación con relación a lo que estamos hablando. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de un restablecimiento de un estado de ruina
a una restauración, volvernos al primer estado. Podíamos usar el término de Apocalipsis, que tú has dejado el primer amor, ¿recuerdas? Tengo contra ti una cosa, y es que has dejado el primer amor. Esa iglesia estaba en ruina espiritual, en decadencia espiritual, en apatía espiritual. Y note qué fue lo que Dios le dijo, que es el punto de partida para toda restauración. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque es el pueblo de Dios, hermanos, y Dios ama a su pueblo. Dios en Cristo Jesús, esa ha sido la inversión de Dios, su amado Hijo Jesús. Y por eso es que entonces nosotros, como pueblo de Dios, somos llamados a evaluar, a escudriñar nuestra mente, nuestro corazón, venir delante de Él y decirle: Señor, algo está mal en mi vida, en la congregación. Señor, transforma nuestras vidas. Quisiera compartir con ustedes este pasaje aquí. Si usted tiene su Biblia, usted puede simplemente acompañarme para que veamos lo que dice las Escrituras con relación a esa restauración. El primer pasaje que yo quisiera compartir con ustedes es el capítulo 16 del libro de Ezequiel. Aquí en el capítulo 16 nosotros vemos la condición del pueblo cuando el pueblo fue llevado al cautiverio. ¿Y cuáles fueron las causas? ¿Cuál fue el motivo de ese cautiverio? ¿Por qué fue el pueblo de Dios? Me refiero ahora a Israel. ¿Por qué fue que el pueblo de Dios fue llevado, sentenciado a un cautiverio? Nosotros encontramos aquí que en el capítulo 16 del libro de Ezequiel, nosotros encontramos estas palabras que Dios le da y le dice, hablando del origen, el comienzo del pueblo de Dios, Israel, y le relata de la siguiente manera. Jeremías capítulo 16: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Note aquí esta palabra: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue un amorreo y tu madre etea. Está hablando de trasfondo israelita, es decir, quién fue, cómo se originó el pueblo de Dios, por medio de Abraham. Abraham y su padre Taré, que eran paganos. No podíamos decir que ellos eran judíos, porque tal concepto no existía. Estamos hablando del pueblo de Dios en su comienzo. Dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada, oprimida, sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Esto es paralelo a la condición del pecador, la persona que no conoce a Cristo, un desecho humano. Eso es lo que somos nosotros en Jesucristo, un desecho humano en realidad. Y dice, y note usted aquí, amados hermanos, note aquí lo que acontece. Dios toma la iniciativa de levantar al pecador, de redimir. Y aquí en el versículo 6 de Ezequiel le dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucio en tus sangres, y cuando estaba sucio en tu sangre te dije vive. Sí, te dije vive cuando estaba sucio en tu sangre. Entonces aquí vemos nosotros el amor de Dios, la misericordia de Dios, la condescendencia de Dios hacia el pecador, en este caso a Israel, cómo Dios redime a Israel, saca a Israel de ese cautiverio.
de esa maleza espiritual, de esa bajeza. Y luego dice lo que acontece con el pueblo. Luego usted nota cómo el pueblo fue creciendo. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estaba desnudo y descubierta. Note, Dios de una vez más con su pueblo, obrando en su pueblo, redimiendo a su pueblo, salvando a su pueblo, sacándolo del polvo y del muladar, le dice: y pasé yo otra vez a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Fuiste mía. Aquí eso de cubrir, de extender el manto. Recuerda en el libro de Ruth, cuando Boaz lo tomó el manto, y significaba que tomaba a Ruth, la moabita, era símbolo de redención. Yo te redimo, yo soy tu esposo. ¿Se da cuenta, amado? Y eso es lo que Dios exactamente hizo con nosotros. Nos redimió, nos sacó, nos puso, como dice Pablo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, pero mire lo que acontece entonces. Y si usted piensa que lo que ha acontecido solamente se refiere al pueblo de Israel, pidámonos a Dios que lave nuestros ojos con colirio, porque yo veo, amados hermanos, un paralelo extraordinario entre lo que Dios hizo con Israel, su rebelión, su cautiverio, y lo que ha acontecido con la iglesia a través de todos los tiempos. Exactamente lo mismo. Dice aquí que mire todo lo que Dios hizo con su pueblo, con Israel. Mire los privilegios del pueblo. Versículo 9, te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite. Versículo 10, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda bordado, comiste flor de harina, de trigo, miel y leche, y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. No hay que ir muy lejos, pero usted puede ver aquí todo lo que Dios hizo con Israel, después que estaba en el cautiverio egipcio, la nación, completamente un desecho, oprimida, gemía. Dios viene, como dice el capítulo 19 del libro de Éxodo, con alas de águila. Dios viene y toma a su pueblo y los redime poderosamente. Entonces, luego que la nación creció y se hizo fuerte, usted encuentra cómo la nación de Israel comenzó a corromperse, comenzó a hacer alianza con otras naciones que Dios se le había prohibido. Dios le mandaba profetas de continuo y sin cesar, los mataba, los perseguía. Por ejemplo, al profeta Jeremías lo lanzaron en un pozo. ¿Y qué tal de la iglesia, amados hermanos? Usted, hermano, el líder que está viendo este video, ¿cómo usted ve la iglesia? Dígame, ¿cómo usted ve la iglesia? Como dije anteriormente, muchas personas ven la iglesia en una etapa de gran espiritualidad. Y como Cristo le dijo a una de sus iglesias en Apocalipsis, tú dices que eres rica
y que no tiene necesidad de nada y no sabe que eres desaventurada, que está ciega, y le dijo, yo te aconsejo que compres de mi colirio para que lave tus ojos. Compre de mi colirio para que lave tus ojos. En otras palabras, Dios miraba a su pueblo en una condición completamente distinta a como ella misma se veía. Ella se veía grande, se veía poderosa. Aquí dice, en el libro de Ezequiel dice, hasta que llegaste a reinar. Hasta que llegaste a reinar. En otras palabras, que todo iba bien hasta que llegó a reinar, hasta que llegó a ser grande. Y lo mismo ha acontecido con el pueblo de Dios a través de toda la época de la historia de la iglesia. Y aquí dice cuál fue la causa de por qué Dios sentenció a Israel a ese cautiverio. Miren lo que dice. Pero confiaste en tu hermosura. Confiaste en tu hermosura. Ese fue el problema. Confió en su hermosura. Recuerda en Apocalipsis, dice, yo soy rica y no tengo necesidad de nada ni de nadie. En otras palabras, usted encuentra aquí en el capítulo 16 del libro de Ezequiel que la grandeza de Israel, descansa y descansó en el pasado, como dice aquí, te vestí, limpié tu sangre, te puse brazaletes, te puse joya, te puse una diadema en tu cabeza, te puse lino fino. Y usted nota acciones, verbos de acción, que todo lo que fue Israel, todo lo que aún hoy es Israel en el presente, se lo debe exclusivamente a nuestro Dios. ¿Y qué tal de la iglesia entonces? ¿Qué podemos decir nosotros de la iglesia? La iglesia, el cuerpo de Cristo en la faz de la tierra. Dios en Cristo ha bendecido a la iglesia con toda bendición espiritual. Dios ha derramado dones espirituales, le ha dado grandes habilidades para que todos nosotros llevemos a cabo la obra ministerial. Prediquemos el Evangelio, hagamos la obra misionera, plantemos iglesias, congregaciones en todas partes. Pero, ¿qué ha acontecido, hermano, con el pueblo de Dios a través de los tiempos? Ha habido una desviación de la verdad, ha habido una decadencia, ha habido una corrupción extraordinaria en el pueblo de Dios. Gradualmente el pueblo de Dios le ha dado la espalda al Dios que le llamó a que fuese luz y sal en la tierra. Y lo que muchos han hecho con los dones de Dios es que lo han usado para proyectarse a sí mismo, para engrandecerse, para enriquecerse. Y lo dice en el Salmo 68, cuando dice que llevaste cautiva la cautividad. Ese texto usted lo encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde habla de que Cristo resucitado le dio dones a los hombres, y habla de los 5 dones ministeriales, ¿verdad?, que aparecen ahí en Efesios capítulo 5, que son los dones de ascensión, los dones que ayudan al cuerpo a ascender a la estatura del varón perfecto. Dones de ascensión, esos dones, pastor, profeta, maestro, etcétera, evangelista, para que edifiquen el cuerpo, para que gradualmente asciendan en madurez hasta la estatura del varón perfecto. Pero hay un detalle
que no se menciona en Efesios capítulo 4, de donde viene esa cita, que está en el Salmo 68. Y es que dice, dio dones, y dice, y también a los rebeldes. Por muchos años yo me preguntaba, ¿cómo es posible que personas que andan mal, que están andando mal delante de Dios, ministerios, que uno lo toma la palabra, que es el sedazo, el criterio, y uno puede ver claramente que están mal, por la palabra, están mal, y usted lo ve que hacen grandes cosas, inclusive milagros espectaculares, todo tipo de manifestación, cosas extraordinarias. ¿Y sabe lo que es, hermano? Cuando leí ese versículo, eso me dio a mí la respuesta. Son hijos rebeldes usando dones espirituales, porque la palabra dice que los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Es decir que Dios le da ese don y no lo va a retraer. Pero continuemos. Dice aquí que la razón por la cual Dios lo sentenció al cautiverio, mire lo que dice aquí, Ezequiel 16:15. Dice, pero confiaste en tu hermosura, confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu nombre. Con todo lo que Dios le había dado, con todas esas ollas preciosas, con todo eso, tomó todo lo que Dios le había dado, y en vez de continuar y decir, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria, dice la Escritura que se prostituyeron, fueron, y como dice, debajo de todo árbol frondoso fornicastes. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros pensemos, meditemos y escudriñemos nuestros corazones. Dice también que el motivo del cautiverio son dos en realidad. Primeramente, dice que confió en su hermosura, la prepotencia. Nosotros podemos. Usted ha oído personas, ¿verdad? Nosotros hemos crecido en nuestras iglesias. Me causa un poco de risa cuando yo escucho, por ejemplo, a un pastor que dice, la iglesia que yo fundé. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? La iglesia que yo fundé. O yo he plantado 20 iglesias, y vamos a dar una placa de reconocimiento. Bla. Extraordinario, hermano. Extraordinario la cosa que se ve, ¿verdad? Entonces dice aquí, el versículo 28, dice, fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. En otras palabras, insaciabilidad del pueblo. Dos razones del cautiverio: confió en su hermosura y por ser insaciable. En otras palabras, no se saciaba, continuaba de una etapa a otra. Y dice, Dios le da la sentencia. Usted puede leer todo esto, lo de Nabucodonosor y el cautiverio, en 2 Crónicas 36, pero solamente quiero leerte lo que dice aquí, el versículo 35, donde viene la sentencia. Aquí viene: por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Oye palabra de Jehová. La llama ramera, insaciable, de un amorío a otro, de un Dios falso a otro. Usted encuentra el pueblo de Dios hoy en día, hermano, cada día viene algo nuevo, y la iglesia rápidamente
decretar. Usted lo ha oído, ¿verdad? Ha pasado por allá, ha pasado por ese viento huracaneado de nube negra. Ha pasado por su iglesia, por su país. Decretar. Hay un milagro en tu boca. Aquí en Nueva York, donde yo resido, estaban dando un congreso, creo que se llamaba con relación a tu futuro profético. Entrando a tu futuro profético, vale X cantidad de dólares para poder asistir. ¿De dónde viene todo esto, hermano? En realidad, hermano, no sé usted, pero estamos en los últimos días, amados. Definitivamente que estamos en los últimos días. Donde dice Pablo a Timoteo, le dice claramente, le dice, en los postreros días ya ven de levantar falsos profetas, amadores de sí mismos, que no amaban a la verdad, y así sucesivamente. Entonces, abre los ojos, hermano. Regresemos a las Escrituras. Pero felizmente, amados hermanos, no solamente este cuadro pésimo, ¿verdad?, de Israel, y también un paralelo de la iglesia, las cosas que están aconteciendo. Felizmente, Dios ha prometido restauración a su pueblo. Esas son las buenas nuevas. Amén. Dios ha prometido restauración. Ese pasaje de Hechos capítulo 3, 21, que habla de la restauración de todas las cosas. Hay promesa de restauración para su pueblo. De la misma manera que hay promesas, advertencia de cautiverio, y yo personalmente creo, lo dije al principio, que gran parte del pueblo de Dios está en un cautiverio espiritual y no lo sabe, está bien. No voy a argumentar con usted. Si usted cree que usted está bien, entonces ore por nosotros que vemos las cosas de diferente manera. Si usted cree que usted está bien, que no necesita ser restaurado como iglesia, restaurado como pastor, y usted cree que está bien y que esto es un alarmista, un profeta que quiere ver las cosas negativamente, está bien, hermano. Simplemente yo quiero ir a la palabra de Dios y examinar las cosas. Promesa de restauración. ¿Cuál es una de ellas? Y volverán los redimidos de Jehová, y volverán a Sión cantando. Isaías 51. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y se irá el llanto, y el gemido huirá. Bendito sea nuestro Dios, el Dios restaurador. Yo personalmente añoro esos días, hermano. Y esto de restauración es una extraña y gloriosa obra que solamente Dios la puede ejecutar. Yo he escuchado mucho por ahí. Algunos piensan que la restauración de la iglesia, o lo que como llaman algunos un avivamiento, va a ser por tal iglesia, por tales personas. Yo quiero decirles, amados hermanos, que solamente Dios, por su Espíritu y por su palabra, puede traer un avivamiento en nuestros corazones. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.